Hasta 1942, la Segunda Guerra Mundial parecía un acontecimiento un poco lejano para los uruguayos. Traía mucho comercio y algo de prosperidad económica. Aunque Uruguay se mantuvo neutral durante la mayor parte de este conflicto bélico, existieron algunos eventos significativos que van a involucrar a nuestro país en la Segunda Guerra Mundial. El primero de todos sucedió en 1939, cuando el acorazado alemán Graf Spee se inmoló en las aguas de Montevideo. Luego, a través de la presión diplomática de los aliados, llevará al presidente Alfredo Valdomir a romper relaciones con las potencias del eje, integradas por la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón, en el año 1942. Pero, ¿por qué este año fue clave? Bueno, principalmente por la presión de Estados Unidos después de haber sufrido el ataque japonés a Pearl Harbor, que lo llevó a entrar en la guerra al país del norte. Pero también existió otro evento que sacudió el espíritu de los orientales: el hundimiento infame de un barco con bandera uruguaya por las fuerzas del eje, el Montevideo. Sí, Uruguay había enviado un mercante carguero al gigante del norte, Estados Unidos, con alimentos y sobre todo con muchas materias primas que sobre todo terminarían en Inglaterra para uso militar. Pero ese barco con materias primas debía pasar por el peligrosísimo Mar Caribe, que estaba infectado de submarinos italianos y alemanes. Probablemente el peor lugar para navegar en el año 1942. Hay que imaginarse las familias que despedían a estos marineros uruguayos en el puerto de Montevideo, que tenían una gran promesa económica a su regreso, pero sabían que podía ser el último viaje de su vida. Y para muchos así fue. Semanas después de haber embarcado en Montevideo, a las 19:30 horas sucedió lo que podía suceder, lo que todos temían. Sin previo aviso, el barco, el carguero Montevideo, fue torpedeado. Todos pensaron que había sido un submarino nazi, pero años más tarde las investigaciones históricas demostraron que había sido un submarino italiano. La cuestión es que de ese infame ataque, 14 marineros uruguayos murieron casi al instante, algunos destrozados por la metralla, los golpes y sobre todo por el fuerte sacudón del torpedo que salió de aquel submarino. Pero no todos murieron, algunos lograron escapar rápidamente embarcando en los botes salvavidas. En diferentes investigaciones históricas vemos algunas declaraciones de los supervivientes de aquel desastre. Por ejemplo, el marinero Salri declara que aún recuerda al submarino alemán, que después se comprobó que era italiano, emerger en medio de la noche con su potente reflector. Era obvio que las reglas de la guerra establecían que se debía avisar a un buque mercante neutral antes de ser hundido para permitirle y darles tiempos a que la población se evacúe. Pero el ataque al Montevideo no cumplió ninguna regla, ningún código militar. Fue así, fue directo y brutal, sin previo aviso. Y sobre todo un buque civil que estaba desarmado. Una historia increíble dentro de esta historia, que ya es increíble, es la del marinero Francisco Benítez, quien sus amigos cuentan, los que estuvieron ahí en los hechos, cuentan que ya montados en los buques salvavidas, le gritó al submarino, sabiendo que iba a hundir o terminar de hundir el barco: "Tiren cobardes, que viva el Uruguay". Y de esa frase quedó inmortalizada en el título de un libro de Sebastián Panzel, al cual recomiendo, está muy bueno. La cuestión es que 14 marineros quedaron sepultados en las aguas del Caribe y 31 marineros uruguayos quedaron a la deriva totalmente durante 5 largos días sin agua y sin comida. Las crónicas cuentan que comían lo que podían pescar y algún pájaro que podían cazar, y que tenían tanta sed los marineros que chupaban los botones de sus uniformes para calmar esa espantosa sed. Todos pensaron que fue un submarino nazi, pero se comprobó tiempo después que el Montevideo fue hundido el 9 de marzo de 1942 por el submarino italiano Tassoli. Meses después, los sobrevivientes llegaron como pudieron a Montevideo
y fueron recibidos con honores por el gobierno y por gran parte de la población. Esta fue apenas una brevísima historia, sobre todo de los 14 marineros que murieron, que siguen sepultados en el Caribe, por el fuego de las fuerzas del eje y que han sido un poquito relegados y olvidados en la historia. Lo increíble es que Uruguay terminará años después, en 1945, declarándole la guerra a la Alemania nazi y a la Italia fascista, y a Japón, obviamente, muchos años después. Pero esa es otra historia.